¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas. Esta videocolumna la he intitulado El futuro de San Luis Potosí. Sin embargo, no podemos dejar de pasar por alto la embestida que no es que apenas haya empezado, ya desde que este loco asesino que gobierna el imperio ha estado en una lanzada permanente contra los pueblos de América Latina y del mundo entero, en su loca ambición por tratar de controlar los destinos de este mundo, sintiéndose el dueño de las vidas y de los territorios y de las riquezas de los territorios del mundo. No ha escatimado ningún esfuerzo para estar violentando las leyes internacionales, mostrando su absoluto desprecio por la vida, eh, asesinando a mansalva a personas que, según él, en el juicio de él, son narcoterroristas, y en un juicio sumario, pues define que deben ser eliminados. Sí, creo, sin exagerar, que la humanidad pocas veces ha estado en riesgo de que se desate una conflagración de carácter internacional ante la figura de un monstruo como es el enfermo mental que ocupa la presidencia de los Estados Unidos. Y en días pasados, simplemente la embestida contra nuestro país, contra nuestra presidenta, pues se ha dejado sentir con toda crudeza, ¿no? Al estar ordenando que se le entregue, se detenga y se procese los pasos necesarios para que sea extraditado una serie de funcionarios del estado de Sinaloa. Eh, Esta política, esta lanzada de la ultraderecha que encabeza Donald Trump, pues ha sido festejada de manera hasta la locura por toda esa ultraderecha que en nuestro país ha mostrado una ineficacia verdaderamente notoria en cuanto al alejamiento de un respaldo popular. Cada vez que observamos el comportamiento de esa ultraderecha que se desenvuelve en nuestro país, pues vemos que no tienen, dentro del debate de la nación, no tienen propuestas que realmente valga la pena que se discutan. Y ante esa extrema debilidad que están mostrando, ante ese rechazo que han estado sintiendo de la mayoría del pueblo de México, bueno, pues se aferran y se agarran a un clavo ardiente, festejando y estando eh, felices por esta lanzada de su líder ideológico, quien encabeza la ultraderecha transnacional, y pues se lanzan con todo el poder que tienen, que no es menor, porque controlan la inmensa mayoría de los medios masivos de información. Y bueno, se lanzan con una furia inaudita a profundizar los estribillos que no han dejado, acusando a la presidenta de narcopresidenta, al expresidente de narcopresidente, y de todo eso que simple y sencillamente no han podido demostrar. Ya son años. El caso del gobernador de Sinaloa, para mí es un personaje con muchas oscuridades. Yo en lo personal tendría mucha reserva en emitir una defensa de ese personaje. Pero lo que sí me parece pertinente
es de que las instituciones del gobierno de la República no deben de estar prestando oídos sordos a señalamientos que vienen con toda esa estrategia política ideológica desde el extranjero, desde el imperio, pues a no investigar realmente si existen ahí contubernios con el crimen organizado, un estado donde hay mucho ruido en ese sentido, pero también no solamente es eso, sino que hay muchos impresentables del gobierno de la Cuarta Transformación, de gobernadores, que simple y sencillamente son indefendibles, como lo es el caso del de San Luis Potosí, que es aliado y que hemos abordado eh, con mucho detalle la manera como llegó, y me parece que dentro de este debate que se ha venido dando con mucha fuerza en todo el país, pues creo, es necesario que nosotros no dejemos de seguir analizando lo que tenemos en nuestro estado y lo que viene. Por eso he llamado a estas notas o a esta videocolumna el futuro de nuestro estado, el futuro de San Luis Potosí. Bien, en ese marco, el debate nacional que pues ya quedó en el pasado, pero no por eso puede dejarse de olvidar, sino porque tiene consecuencias dentro de lo que hemos conocido como la coalición o la alianza que ha estado defendiendo a la Cuarta Transformación, en particular en la alianza política electoral en las cámaras de diputados, en donde se han logrado reformas importantes para la vida del país. Esa alianza, lo que hemos podido observar todos los mexicanos y mexicanos, es de que ya ha llegado a su límite. Es decir, la alianza con el Partido Verde Ecologista de México y el PT ya ha dado muestras de un desgaste. Y un desgaste en el sentido de que estos partidos, que son muy pequeños, pero que son necesarios dentro de nuestra legislación electoral, ya mostraron que desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en particular, cuando han dejado muy claro que sus intereses de facción ya los pusieron por encima de los intereses del movimiento y de los compromisos con el pueblo de México que se concretaron en las urnas, en particular con lo que se acordó, se comprometió el movimiento en el proceso electoral del 2024. Eso quedó totalmente definido con las posturas que plantearon en particular estos partidos. Ya lo he señalado antes, creo que no podemos tampoco nosotros dejar de estar pensando en eso, porque no solamente son esos partidos aliados, también dentro del movimiento, pues se ha venido gestando contradicciones que se han presentado precisamente en estas propuestas para reformar, en particular cuando se da el rechazo de estos partidos para que entrara en vigor la ley que propuso la presidenta de la República en contra del nepotismo. La presidenta la propuso para que entrara en vigor en el 2027, dado los intereses de facción, de grupo de estos partidos, pero también de personajes con poder dentro de las cúpulas del movimiento de Morena, como es el caso de Monreal, como Adán Augusto, como Salgado Macedonio, pues en esa alianza tácita con estos partidos, pues echaron para atrás esa reforma y se aprobó, pero hasta el 2030. Bueno, ahí se empezó a ver con toda precisión, con toda claridad, pues que ya las propuestas de la presidenta de la República pues no iban a ser respaldadas por estos partidos y por estos personajes si lesionaban los intereses personales y de grupo. No importando que esos compromisos no solamente
fuesen propuestas que haya elaborado la presidenta de la República, sino que traían, como lo traen, un contenido más de fondo porque fue un compromiso explícito que se generó en la campaña electoral y que el pueblo de México, que votó masivamente a favor de nuestra presidenta y de la mayoría de los diputados, pues votó a favor, y de senadores votó a favor del movimiento, obteniendo la mayoría calificada en las cámaras y obteniendo la presidencia de la República. Bueno, todo esto no importó y simplemente se impusieron esos intereses de facción por encima de los intereses de la patria, del pueblo de México, ¿no? Empezó a trascender, obviamente eso no fue muy explícito, pero se dejó entrever en una de las mañaneras, y algo que se vio muy bien en nuestra presidenta, es que las propuestas que estaba haciendo no eran para un cambalache. Te propongo esto y te pido que lo apruebes a cambio de esto. No, no, no. La propuesta era un compromiso del pueblo de México con la presidenta, y la presidenta lo turnó, fue rechazado, pero subyacía ahí los intereses de las exigencias de mayores espacios de poder de parte de los aliados de Morena. Entonces, al no obtener eso, pues simplemente el rechazo fue total y rotundo a las propuestas que en materia electoral, en las reformas que presentó nuestra presidenta. Pero además se han dejado sentir contradicciones, divisiones en la cúpula. Pues lo que pasa es que luego muchas hombres y mujeres que militan en el movimiento, pues entienden mal el concepto de estar analizando lo que todo el mundo observa. Y se afirma, bueno, si analizas o criticas, porque lo ponen en ese rubro de crítica hacia el movimiento, lo cual no es cierto, no es verdad. Lo que estamos observando es que hay contradicciones que se están presentando a la vista de todo el mundo en la cúpula del poder, y esas contradicciones están generando divisiones. Bueno, todo esto que ha estado presentándose, bueno, ha provocado que para este próximo domingo, pues se vaya a presentar el cambio de la presidenta nacional de Morena. Y la confrontación que se tuvo de manera muy fuerte con los partidos aliados en el rechazo a las reformas que propuso nuestra presidenta. En fin, eso es una realidad que ahí está. Esto los partidos aliados están diagnosticando, según su perspectiva, de que es el momento de apretar para conseguir las mayores concesiones de poder, para que salgan ellos beneficiados en sus pretensiones, pues monetaristas y de poder, que es el fin último que estos persiguen. No les interesa la verdad del interés del pueblo de México. Ellos están ahí por una coyuntura política en donde han sido beneficiados. Les ha redituado recursos económicos, les ha redituado poder, y les ha redituado que su desprestigio como partidos satélites que siempre han sido, bueno, pues se les renueve la cara estando aliados al movimiento, a este poderoso movimiento. Ahora, yo creo que la insistencia, porque se ha dejado también ver, de la cúpula de Morena es insistir en mantener la alianza con el Partido Verde Ecologista de México y el PT. Y el argumento que se esgrime es de que hay que mantener la mayoría calificada y retener los espacios de poder territorial en los más lugares posibles, y donde no se tengan, pues ocuparlos, ganarlos. Aún y cuando en varios de estos haya perfiles de un alto grado de corrupción reconocida y con presuntos vínculos con el crimen organizado. Es decir, esta estratagema, si se plantea y se prefigura en esos términos, pues me parece que
carece de solidez, porque en mi opinión estos partidos ya mostraron de lo que son, lo que siempre han sido, hombre. Pero a estas alturas ellos están midiendo la fuerza, por un lado, del liderazgo de nuestra presidenta, y están planteando ya sus condiciones. Y si algo no les interesa, simplemente no van a acompañar a cualquier reforma de trascendencia en la Constitución. ¿Por qué? Porque no les están satisfaciendo sus intereses. Entonces, yo creo que ya estos partidos mostraron que no son confiables en absoluto para que el día de mañana, por ejemplo, si en el 27 se logra retener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no hay ninguna garantía, pero ninguna, de que estos partidos aliados vayan a respaldar iniciativas de nuestra presidenta si lesionan los intereses de esos grupitos mafiosos, facciosos que representan el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ya lo mostraron. Yo no veo por qué razón van a estar cambiando. Es momento de que se abra un debate nacional en donde Morena pues tendrá que ya entender que hay cosas que se han hecho mal. Y una para mí de las más importantes, y me circunscribo a lo que me consta, a San Luis Potosí, en donde la militancia ha sido brutalmente desaparecida en términos de las decisiones mínimas, ya no relevantes, las mínimas en las decisiones del movimiento. No se toman en cuenta a nadie. Se han tenido direcciones que no son más que burocracias muy mediocres, que no tienen capacidad ni de discutir ni de plantear absolutamente una idea en el debate del Estado de San Luis Potosí. Son direcciones que han estado replicando algunas de los discursos nacionales, por cierto, muy mal replicados. Son hasta deficientes para eso, ni siquiera pueden repetir un discurso que se genere desde la mañanera, porque también a nivel nacional Morena ha estado ausente del debate nacional. Bueno, pues lo vemos ahorita con esta embestida de la ultraderecha, de este enfermo mental del loco de Donald Trump en contra de nuestro movimiento, porque en el fondo está que se pretende debilitar desde el extranjero a nuestro movimiento para coadyuvar a que la ultraderecha aliada de Donald Trump en nuestro país pues logre avances que no ha tenido, que no ha logrado, y no los va a lograr si siguen en esa ruta, porque se están configurando como unos traidores a la patria, como unos entreguistas, ¿no? Como unos miserables que no tienen capacidad para generar un debate y articular una propuesta de nación, una propuesta alternativa de nación. Tienen todo su derecho, tienen todos los medios masivos a su disposición para que planteen una alternativa de gobierno diferente a esto que según ellos, según esa narrativa masiva que tienen, que este es un desastre económico, que el país está hecho un caos y que pues nunca en la vida el país ha estado tan peor como ahora en la 4T. Bueno, pero no proponen nada, no traen ni un planteamiento que la gente respalde, apoye, y cuando se dan el respaldo entusiasta, felices, para estar apoyando a una embestida de los extranjeros para desestabilizar nuestra patria, como es el caso de esta traidora a la patria gobernadora de Chihuahua, que está aliada y que tiene en el territorio de Chihuahua a la CIA, haciendo trabajo para desestabilizar nuestro país, porque a eso se ha dedicado la CIA en todo el mundo, a desestabilizar gobiernos democráticos, progresistas, y para imponer gobiernos de la ultraderecha conservadores que se alineen con el saqueo de nuestras riquezas naturales y estén a la orden del imperio de manera acrítica, vergonzosa. Entonces, no hay un debate, lo vemos ahorita a nivel nacional de parte de Morena.
La presidenta está defendiendo con dignidad los intereses de la patria, de nuestra soberanía, de nuestra independencia, pero vemos a Morena en un debate total, no lo se ve. Bueno, pues San Luis Potosí está terrible. Aquí la verdad es la nulidad absoluta, los escándalos, ¿no?, permanentes de una dirigencia que no ata ni desata absolutamente nada. Entonces, en esta circunstancia, se viene ya la lucha política electoral para el 2027. Todo apunta a que la cúpula se vaya a generar las alianzas en el país. Al menos eso es lo que ha estado defendiéndose en los medios. Les interesa mucho. El caso de San Luis Potosí, los caminos, en mi opinión, están despejados. Primero, si el jefe de la mafia sigue empecinado en postular a su esposa o cualquier otro familiar, la cúpula mafiosa del Partido Verde Ecologista y la Gallardía se irán solos en la gubernatura. Es decir, esa dupla, que es uno y lo mismo ideológicamente, la Gallardía y el Partido Verde, se irán solos en la lucha por la gubernatura, y Morena tendrá que competir con su propio candidato o candidata a la gubernatura. Segundo, si se acepta no postular a familiares, es decir, estoy hablando de esa dupla mafiosa, del Verde y la Gallardía, el riesgo de un acuerdo cupular es de que se les deje a la mafia empoderada a uno de sus incondicionales por otros 6 años más al frente de los destinos de nuestro Estado. Ese es un riesgo que yo observo, que puede darse dependiendo de los acuerdos a que se llegue. En esta perspectiva, la Gallardía ha estado preparando el terreno y ha estado generando una narrativa en la que ha tratado de sembrar ante la opinión pública, pues, a su estilo, con mentiras, con muchas mentiras, y sobre todo con una soberbia. Están engreídos, suponen que son dueños ya de los destinos de nuestro Estado, ¿no? Suponen en verdad, y se lo creen realmente, que el pueblo de San Luis Potosí los va a acoger para que se conviertan en una dictadura, una monarquía que les permita saquear a nuestro Estado, así como lo han hecho con el pobre municipio de Soledad por varios sexenios, mínimo 50 según lo que han estado expresando, ¿no? Y la narrativa que han estado manejando es que la mafia de la Gallardía ha ganado, por ejemplo, una de esas narrativas, que ellos ganaron solos en el 2021. Otra de las narrativas han sostenido que a Morena le faltan muchos años de trabajo para que pueda ganar electoralmente en San Luis Potosí. Y otra que dice el padre del gobernador, cito, en el 2018 yo no perdí la reelección, me hicieron fraude, fue carreras, ¿no? En el debate de nuestro estado de San Luis Potosí, a mí me parece que es importante estar derrotando a esta mafia en ese terreno político. Y si no se entiende desde la cúpula de Morena, que si realmente Morena debe competir solo para la gobernatura y debe de procesar adecuadamente
a quien va a abanderar la causa del movimiento, sea hombre o sea mujer, pero que este personaje, este liderazgo que va a encabezar la lucha para el año que entra, tendrá que ser una propuesta seria, alguien con capacidad política, alguien que entienda que no va a venir nada más a tratar de cosechar el prestigio del movimiento y a esperar los votos, sino que vaya a encontrar y a ratificar la confianza que la ciudadanía está mostrándole, al menos en la intención del voto en las encuestas. Morena ocupa el primer lugar en intención de voto en nuestro estado de San Luis Potosí, pero así ha sucedido en las anteriores elecciones después del 2018. Pero Morena se ha ido en el 21 y en el 24, se ha ido al tercer lugar por las imposiciones que se han presentado, porque han presentado candidatos patiños, porque han presentado candidatos que se le acomodan a los intereses de la mafia de la gallardía, no a los intereses supremos del movimiento y del pueblo de San Luis Potosí. Si realmente se tiene claro que se puede ganar San Luis Potosí, se tiene que enviar ya, sin esperar que se vengan los tiempos electorales, se tiene que ya enviar un delegado a San Luis Potosí con capacidades políticas de que venga y plantee un diálogo permanente con todos los sectores productivos, políticos, científicos, académicos, empresariales, de trabajo de nuestro estado, en donde se venga a dialogar y decir que va en serio la lucha de la cuarta transformación por nuestro estado y que proponemos una serie de alternativas para los problemas que tenemos en nuestro estado. Si no se habilita a una persona, a un conjunto de personas con la capacidad política suficiente de que se plantee un movimiento unitario, lo más unitario ampliamente posible, no solamente que se restrinja al espectro del movimiento, sino que vaya con la sociedad, que vaya con los diferentes sectores a dialogar, a recoger de manera directa cuáles son los temores, cuáles son los problemas que ellos están viendo y qué proponen para que saquemos a San Luis Potosí adelante. Al mismo tiempo, que se procese de manera adecuada y de manera profesional, éticamente reconocido por todo el mundo, que quien sea nuestra abanderada o abanderado sea producto de un movimiento pulcro, en donde todo mundo reconozca eso, porque ese ha sido el carajo problema. Se imponen cuadros verdaderamente impresentables, pues no se puede estar respaldando esas tonterías por principios, no se puede por cuestiones éticas. Es imposible acompañar a ese tipo de imposiciones, sobre todo cuando observamos con claridad que esos movimientos han sido para beneficiar a esta mafia que han empoderado, porque eso lo he sostenido y lo sostengo, que esta mafia está en el poder en San Luis Potosí gracias a la decisión popular del movimiento de la Cuarta Transformación. Por eso es gobernador. Ya lo hemos analizado y lo vamos a reiterar en nuestros propios análisis. Tenemos que derrotar esa narrativa de estos hipócritas, estos falsos demócratas, estos zampones que han estado usufructuando el poder para enriquecerse de manera vil, de manera impune. Por eso me parece que el caso de Sinaloa es un caso que tiene que ver mucho con nuestro estado de San Luis Potosí. Porque lo que hemos observado aquí, en el caso de San Luis Potosí, es que la justicia ha estado supeditada a los intereses políticos. Porque desde el 14 de agosto del 2020, este gobierno de la República introdujo una demanda ante la Fiscalía General de la República contra la mafia de la gallardía por un presunto desvío de 724 millones de pesos, y nada se ha hecho al respecto, porque son aliados y al parecer
hasta ahora lo que hemos visto es que el ser aliados implica un manto de impunidad para este tipo de malandros, para este tipo de maleantes. Y no lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Lo hemos sostenido con elementos. Pero esta es una denuncia cuidadosa desarrollada por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la República. No se ha hecho nada, absolutamente. Bueno, no esperemos que vengan desde el extranjero a juzgar a nuestros presuntos delincuentes que gobiernan a nuestro estado de San Luis Potosí. Que lo haga el Gobierno de la República. Y si Santiago Nieto, que fue el que introdujo esa denuncia, no tiene razón, bueno, pues ya díganlo. Pero miren, es importante, el debate hay que retomarlo en ese sentido. Lo vamos a hacer, vamos a demostrarles y a desmenuzar una por una esas falacias que la gallardía está empeñada en estar sembrando en la gente, porque no se nos olvide que estos tienen el control de la inmensa mayoría de los medios a nivel Estado. Entonces esa mentira que se repite miles y miles de veces, si no se le opone un debate en donde se derrote esas mentiras de manera clara y contundente, pues logran sus objetivos. Y se trata de darles la lucha política en todos los espacios, en todos los terrenos. Vamos a seguir analizando esto. Por eso creo que esta sacudida nacional que implica la lanzada del imperio en esta agresión en contra del Estado mexicano, pues debe de poner las alertas máximas del movimiento y estar entendiendo que cohabitar con personajes de un prestigio terrible y de una trayectoria terrible, y más grave aún, transitar con personajes que el propio gobierno de la República tiene demandado, pero por intereses políticos inconfesables, pues simplemente no le da salida a esas demandas, pues eso habla mal, muy mal del movimiento. Vamos a seguir porque creo que hay que entrarle sin ningún titubeo al debate, a la discusión sobre hechos concretos. Se van a molestar. En lo personal me interesa un comino que se moleste esa burocracia mediocre que tenemos en San Luis Potosí de partido. Y la nacional, si no entiende que o abre la mente, abre los ojos y toma acciones concretas para llamar a la unidad del movimiento y a aceptar la autocrítica respetuosa, sincera, sólida en términos argumentativos, pues simplemente vamos a seguir disputando el tercer lugar y el movimiento no está para eso. Seguimos platicando. Muchísimas gracias.